ya de Romanos. Vamos un poco más lento ahora. Hay muchas ideas, mucho contenido doctrinal, ¿no es cierto?, en estas páginas del libro de Romanos. Y hoy simplemente hemos leído capítulo 5, pero el versículo 1 al 5, donde en el primer versículo tenemos esta clásica declaración que todos sabemos de memoria: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quisiera que podamos ver, si bien el título, ¿sí?, te lo dice justificación inmediata, santificación progresiva. O sea, la diferencia entre justificación y santificación es la clave para la vida cristiana. Es una clave doctrinal, es una clave de enseñanza. Y yo quisiera que cada uno de los que estamos en esta congregación pudiéramos siempre saber explicar esta diferencia y saber aplicar esos conceptos en nuestras vidas, especialmente para la santificación. Creo que el gran problema, ¿sí?, de todos los problemas que se pueden sumar doctrinalmente a lo largo de la iglesia evangélica, no estamos hablando de la católica, si bien vamos a nombrar algún concepto errado, es confundir o mezclar o invertir el orden de lo que es la justificación y la santificación. No quiero ser, como uno dice, técnico en esta mañana, ¿sí?, pero recordemos algunas cosas doctrinales. Quizás no todos por ahí lo recuerden, pero simplemente lo nombro así como al pasar. La doctrina reformada ha sintetizado en 9 puntos lo que es el orden de la salvación. De hecho, hay un libro que pronto voy a imprimir que escribí hace tiempo, que se llama El orden de la salvación, que trata, bueno, en latín usted lo van a encontrar como el Ordo Salutis, y la cadena de esos 9 puntos es importantísimo, y llegamos en el punto 7 y 8, que tenemos que la justificación es antes que la santificación. Como ustedes recordarán, también la gran diferencia reformada en cuanto a la salvación es que la regeneración precede a la fe. Es decir, Dios hace una obra para que puedas creer, y no que vos crees para que Dios haga una obra, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Así también como se invierte eso en la teología evangélica errónea actual, ¿sí?, pero no en las iglesias reformadas, el tema de la santificación y la justificación también es importante, porque la justificación precede a la santificación. Es decir, tengo buenas obras o tiendo a la santificación en mi vida porque Dios me justificó antes, porque justamente la regeneración me ha dado ya el Espíritu Santo. Como lo explico por ahí en el libro, cuando ustedes lo tengan, en el tiempo son actos simultáneos, pero en el orden causativo eso es muy importante. Y es muy importante diferenciar la santificación de la justificación. Esto lo repetí la otra vez, creo que en un mensaje, pero alguien decía, ¿no? Si quieres tener una vida cristiana miserable, confunde, a propósito, justificación con santificación. Si bien podemos exclamar como el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, pero él no se queda ahí, ¿no? No dice, miserable hombre de mí, y se va a vivir solo como esos monjes católicos que se fueron a vivir en un convento. No, dice, miserable hombre de mí, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, lo que quiero evitar es que pasemos miseria espiritual por a veces mezclar los conceptos. Yo sé que todos entendemos lo que es la justificación, medianamente, pero a veces tenemos que santificarnos y estamos mezclando las cosas, como vamos a ver ahora qué pasa. Y también que el Señor logre en nosotros, en toda nuestra congregación, el creyente que puedan explicar esto, y ustedes pueden explicar esto a otros, para hacerle un bien a otros. Tiene que ver con la evangelización algo, pero tiene que ver más que nada con la vida del creyente, la vida diaria. Entonces, acá en el pasaje, podemos decir, tenemos la justificación y la santificación. Y vamos a explicar ahora qué es una y qué es otra. Pero si ustedes se fijan en el versículo 3, dice, y no solo esto.
y no solo esto. O sea, viene hablando de algo, sigue hablando de otro tema, y ahí está la división. Lo anterior, podemos decir, es la justificación, una posición que nos ha dado el Señor por gracia, y nuestra posición es celestial, somos justos delante de Dios. Pero el después de no solo esto, viene la santificación, nuestro andar en la vida diaria, nuestros pies en la tierra, y lo que tenemos que luchar aquí en la tierra por la santificación. Entonces, solamente quise escoger 5 versículos porque ahí nos da el quiebre, el versículo 3. ¿Sí? Y no solo esto. Anterior, el cielo. Después, la tierra. Anterior, la justificación. Después, la santificación. Vamos a explicar los conceptos. Tenemos 3 cosas para ver. Vamos a explicar los conceptos. Vamos a ver los errores comunes que hay en confundir estos 2 términos. Y vamos a ver que ambos proceden de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicar primero la justificación. La justificación, podemos decir, es un acto legal. Esto quiero que lo recordemos. ¿Qué es la justificación? A diferencia de la santificación. Un acto legal es como en un juicio. Pero alguno dirá, pero yo no estuve en ningún juicio. Un día estaremos en un juicio galardonador delante de la presencia de Dios. Pero ya, podemos decir, ya se cumplió en todos los que creen en Cristo este acto legal. El versículo 1 nos dice, ¿no?, que somos justificados por la fe. Y gracias a la justificación, ahora tenemos paz con Dios y no estamos más enemistados con Él. O sea, somos declarados justos. Este es el acto legal. Que un pecador, ¿no es cierto?, se aproxima a Dios, no puede llegar a Él, porque Dios es santo, nosotros somos pecadores, estamos apartados de Dios, de naturaleza, ¿no es cierto?, desde que nacemos, estamos no solamente apartados de Dios, sino otra cosa que se debe entender es que somos enemigos de Dios, como nos dice la Biblia. O sea, estamos en una posición de nacimiento, apartados, enemigos de Él, y Dios nos encuentra y nos predica a alguien el Evangelio. Y ese Evangelio viene por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y es así que se nos da la fe para creer. ¿Y qué es lo que la fe que nos da Dios y que se transforma en propia? Porque yo soy el que creo, no la otra persona. ¿En qué se transforma? Bueno, la fe mira a Jesucristo en la cruz, mira a Jesucristo en su nacimiento, mira a Jesucristo en su eternidad y sabe que es el Hijo de Dios. Cree, mejor dicho, que es el Hijo de Dios como lo confiesan las Escrituras. Cree en su existencia previa como el Hijo de Dios eterno. Cree en su nacimiento virginal, ¿sí?, que no intervino ningún hombre, por lo tanto es Hijo de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo. Cree en su vida justa, sin pecado. Cree en su muerte, y ahí está una parte importante de la fe, que cree que su muerte fue para que Dios castigara en él el pecado que me correspondía a mí. O sea, la sustitución que llamamos. Y cree también la fe que nos da Dios. Creemos en la resurrección, la ascensión de Cristo y que hoy está a la diestra de Dios. A lo mejor cuando creímos no sabíamos todo eso, pero sí algunas cosas, que a medida del tiempo las fuimos sabiendo más y más, pero sí entendimos la idea más sencilla del Evangelio. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí, es la sustitución que cree la fe. Ahora entendemos bien que la justificación es esto. Primeramente, mi castigo es el castigo de Cristo. O sea que Dios, en vez de castigarme a mí, castiga a Jesucristo. Él sufre como un pecador, toma el lugar de los pecadores. Ahora, Él vivió una vida justa. Y esa vida justa, por medio de la fe, Dios la pone en mi vida, la imputa a mí. O sea que podemos decir, en ese acto legal, Dios dice, vos Alejandro, que eras un pecador, enemistado conmigo, ahora sos declarado justo mediante la fe en mi Hijo Jesucristo. Hemos cantado también a veces canciones, declarado justo soy. O sea, eso ya ocurre en cada creyente. No tenemos que esperar ir al cielo para que eso ocurra, ¿sí? Va a haber un juicio, pero va a haber un juicio de recompensas por obras en cuanto a los que son creyentes.
Obviamente, aquel que es impío, que no creyó nunca en Cristo como Salvador y va a ese juicio, va a ser un juicio condenatorio. Pero para el creyente no es condenatorio. Ahora, en esta tierra y ahora, cada creyente es legalmente justificado. Es un acto que hizo Dios. ¿Cuándo lo hizo? En el mismo momento de escuchar la palabra y creer en el Señor Jesucristo. Dios ha hecho todo eso, ha hecho el llamamiento, que te llama por medio de la palabra, ha hecho la regeneración, que te da un nuevo corazón, te abre los ojos, te resucita espiritualmente, te da la fe, te da el arrepentimiento, y a partir de ahí uno puede decir, soy justificado, y cuando uno es justificado puede recién empezar a vivir una vida distinta, que es la santificación, y estar un día con la esperanza en el cielo, que también dice acá el versículo, de esperar la gloria, que es la glorificación. Eso, lo que le acabo de nombrar, es una parte del Ordo Salutis, o sea, del orden de la salvación, ¿sí? Pero es importante tener ese orden. Entonces, la santificación es un acto legal, dijimos. La fe se recibe, digamos, la justicia de Cristo ofrecida cuando se nos predica el Evangelio. Y esto es muy importante. La justificación no requiere nuestro esfuerzo. Uno dice, pero ¿cómo nuestro esfuerzo? No es obras. O sea, un esfuerzo es obras. ¿Qué dice Jesús? Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. ¿En qué mérito tenemos de mirar? ¿Es un esfuerzo mirar? O sea, Dios es el que levanta nuestra mirada por medio de la fe y vemos a Jesucristo en la cruz. Y cobra sentido todo, cobra belleza. Gracias, hemos cantado por la cruz, que es el hecho de la cruz. Gracias por ese hecho. Y todo esto es esa mirada de la fe que nos ha dado Dios para comprender, para transformar nuestro ser, ¿no es cierto? Entonces, la fe no es un esfuerzo personal. Dice, el que no obra, es la teología central de Pablo en Romanos, la fe le es contada como justicia. Ahora, fíjense cómo podemos decir las religiones en general siempre acusan, ¿no es cierto?, diciendo, ¿cómo sé que tu fe o tu religión es la verdadera en un mundo de 5.000 religiones? Lo digo muy simple. Ninguna religión plantea esto de la justificación, de que Dios manda a su Hijo a morir en lugar del pecador. Eso solamente lo puede concebir la mente de Dios, esa cosa tan maravillosa. Ahora, el hombre que entiende, y vamos a hacer buenas obras, vamos a hacer esto. Todas las religiones consisten en ser buenas obras, ya sea para alcanzar un cielo o como el budismo para dejar de existir. Ese es su cielo, es raro, ¿no? Pero ese es su cielo del budismo, ¿no? Llegar a ese nirvana, o sea, deja de existir y de reencarnarse. Entonces, la fe cristiana y lo que nos plantea la Biblia es distinto a esas 5.000 religiones que hay en el mundo. Y aún aquellas que se llaman, entre comillas, cristianas, pero plantean también un sistema de salvación por obras. O sea, ¿por qué? Porque el hombre solamente entiende esto. Yo puedo hacer algo para ganarme la salvación. Pero la Biblia nos dice no. La justificación es algo que solamente Dios te da y que uno cree, ¿no es cierto?, se apropia de los beneficios de Cristo en la cruz por medio de la fe. Nada pudimos hacer para obtener eso, es todo la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la santificación? Si la justificación es un acto legal por el cual Dios nos da el perdón de los pecados y nos considera justos al creer en Jesucristo, la santificación es un proceso, subrayo la palabra, proceso de transformación continua, pero que lleva a cabo ¿quién? ¿Nosotros? No. La gracia, pero también vamos a ver que hay un esfuerzo nuestro. Por ejemplo, en la justificación, ¿podemos crecer en justificación? Es como si, ese versículo que dice de Pedro, que habla de la salvación y que algunas versiones de la Biblia traducen creciendo para salvación. No se puede crecer para salvación, se puede crecer en la salvación, como tenemos correctamente en la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. En el estado de salvación sí se crece, pero uno no puede crecer para salvación o para justificación. O sea, yo no voy llegando a grados y que en algún momento alcanzo la salvación. No. La justificación es un acto de Dios que ocurre en una única vez, pero sí yo sí voy creciendo
en la santificación. Esa es la diferencia. La justificación no puede haber cambios. Soy declarado justo, punto. Pero en la salvación sí voy creciendo. Entonces, uno se pregunta, ¿podrá haber creyentes más santificados que otros? Sí, claro. ¿Y de qué depende? Ah, de la gracia. Sí, obvio, depende de la gracia. Pero depende también del compromiso personal de obediencia. Porque Dios se ha dado como creyentes y podemos obedecer. Ya no somos esclavos del pecado, podemos decirle que no al pecado. Cristo ha roto nuestras cadenas. Entonces es una cuestión personal. Ahora, ¿hay diferencia entre un creyente y otro en cuanto a la justificación? ¿Hay otro creyente que sea más justificado que otro? Todos somos igualmente justificados, pero no somos igualmente santificados. Entonces, quiere decir que la santificación requiere mi esfuerzo y compromiso. Pero para decir esta palabra esfuerzo, quiero que lo entendamos bien. Esfuerzo no es un esfuerzo, podemos decir, valga la redundancia, hecho en tus propias fuerzas. O sea, de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a tu ímpetu personal. Sino que el esfuerzo es esto, es en buscar la gracia cada día. En sentirnos necesitados y reconocer que somos necesitados de la gracia para santificación cada día. Que necesitamos más de Cristo cada día. Y que necesitamos humillarnos delante de Dios, batallar con nuestros pecados. Ahí está el esfuerzo, ahí está la cruz, ahí está el dolor. ¿Sí? No es indolora, la santificación siempre causa dolor. Volvamos a los versículos de la Escritura y podemos ver esto claramente. Por un lado, la justificación es por la fe, dice el versículo 1, nos reconcilia con Dios, es por eso que tenemos paz con Dios, esto es por medio del Señor Jesucristo, y por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia, tenemos un libre acceso al trono de la gracia, como también nos dice el libro de Hebreos, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una esperanza. O sea, los primeros dos versículos nos hablan de un hecho en nuestra vida que ya gozamos. Tenemos paz con Dios, ¿sí? Tenemos entrada por la fe, podemos orar a Él gracias a esto, y tenemos la esperanza de un día estar con Él. Y en la segunda parte, como dije, después de, y no solo esto, tenemos la santificación. Y fíjense bien, sino que también nos gloriamos, y acá viene una parte de la santificación, las tribulaciones. Las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Bueno, podría ser en aquel tiempo persecución, pero no solamente esto, podemos nosotros padecer enfermedades, podemos padecer pérdidas de trabajo, estrechez económica, o sea, nos falla la salud, nos falla la economía, podemos tener pérdidas de familia, podemos ser perseguidos también a causa de nuestra fe, podemos sufrir infinidad de cosas en un mundo de sufrimiento. Por lo tanto, a veces nuestras oraciones un poco se equivocan, pero en el buen sentido, no que lo hagamos de mal. Yo también a veces me equivoco en esto, que le pedimos a Dios que nos libre de la tribulación cuando estamos en una, pero es mejor pedirle fuerzas a Dios para sobrellevar esa tribulación, ¿sí? Porque son las tribulaciones, las pruebas, las que utiliza Dios para hacer crecer nuestra fe y para santificarnos. Si no tendríamos eso, no podríamos crecer. Por lo contrario, la teología de hoy, cuando a una persona le va mal, piensa que tiene poca fe. Entonces el libro de Job estaría de más en la Biblia. Cuando una persona sufre una prueba, su fe se está acrecentando. Cuando yo veo a veces compañeros pastores míos, y recuerdo a uno que está con una enfermedad bastante seria de cáncer, yo digo, Dios quiere santificarlo y realmente madurarlo mucho a ese cristiano. Tiene un privilegio que los demás no tenemos. Nosotros vemos todo como desgracia, ¿verdad? Las tribulaciones se ven como desgracia en un mundo de éxito, entre comillas. Sin embargo, las tribulaciones, las pruebas, son lo que afirman nuestra fe. Entonces dice el versículo 3, sabiendo que la tribulación
produce paciencia. Una paciencia, bueno, cada cual tiene su carácter. Algunos son más impacientes, otros menos impacientes. Pero estas son las paciencias a largo plazo. Habla de una expectativa de vida. De no tomar malas decisiones por falta de paciencia en el Señor. Y es lo que aquí, esto sí quisiera apuntarlo bien, nosotros tenemos la palabra traducida acá en la Biblia del original, prueba. Es la palabra para prueba, pero el contexto nos dice que es algo muy especial esta prueba. O sea, no puede producir, digamos, la paciencia, el hecho de la prueba. No se refiere al hecho de la prueba, se refiere al carácter. ¿Sí? Entonces, yo no sé, en el año 1862, en una revisión de la Reina Valera, esto se traducía algo así como una madurez cristiana. Pero es el carácter probado, podemos decir. Cuando dice, la paciencia produce, ¿qué produce? Un carácter probado, que dicho sencillamente, un carácter maduro. No sé qué imaginamos a veces con la palabra madurez. Nos preguntamos, ¿la tenemos? ¿Soy maduro en la fe? Bueno, la Biblia nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia, este carácter probado, podemos decir, y nos da una mayor confianza o esperanza, ¿no es cierto?, en el Señor. O sea, nuestra fe crece. Y también el versículo 5 dice la causa, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros, que derrama el amor de Dios en nosotros. Entonces, ahí vemos la diferencia entre santificación, podemos decir, y justificación. Y hago un resumen, ¿sí? Por la justificación se nos considera justos, mientras que por la santificación se nos hace justos. O sea, Dios nos considera justos, uno se mira su propia vida y dice, ¿cuánto me falta? Dios está trabajando en nosotros, asemejándonos, porque ese es el plan de Dios en la santificación, asemejándonos ¿a quién? Al justo, a Jesucristo. Así que nos va haciendo justo en el sentido que nuestra vida, a través de las tribulaciones y demás, va produciendo, o debería producir, ¿no?, el carácter de Jesucristo. Por eso es muy importante que las tribulaciones o las cosas que nos van pasando en la vida, si nosotros las tomamos en nuestra carne y en un esfuerzo propio o una desesperanza o en una incredulidad, no crecemos en la fe. Somos niños espirituales. Pero si eso va provocando a nosotros una mayor confianza en Dios, un mayor carácter, Dios va trabajando en nosotros para ir madurando. Esto tendría que ser, hermanos, proporcional a los años que conocemos al Señor. Tendría que ser así. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? Miren, muchas personas podrán decir, bueno, conozco hace 20 años al Señor, y capaz que el crecimiento de esa persona no es mucho, por rebeldías, porque no pone lo de sí en la santificación. Por lo tanto, su vida espiritual se estanca y su madurez se retrasa. Pero puede haber otro creyente, capaz que tiene 4 años de creyentes y realmente ha tomado las cosas y ha crecido muchísimo en la fe y es más maduro que esa persona que conoce al Señor hace 20 años. Hermanos, nuestra intención, la intención de la palabra, ¿no?, es producir en nosotros creyentes maduros, cada uno de acuerdo a su edad, a su experiencia con el Señor, ir transformando nuestra vida. Que podamos decir, ahora que nos acercamos a fin de año, hey, estoy mejor que el año pasado, estoy un poco más maduro, pero claro, no somos jueces, buenos jueces de nosotros mismos, somos siempre para calificarnos con el mayor puntaje, pero qué viene a veces cuando alguien te dice, mira cómo Dios ha transformado tu vida, mira cómo pensabas antes, mira las cosas que antes los tenías, las cosas que hacías, y ahora cómo el Señor ha transformado en tu vida. Y hermanos, tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes con esta obra que es en cada uno, porque a lo mejor Dios puede transformar tu vida, pero no le tenés la paciencia a alguien que está recién comenzando, o a alguien que ha retrasado, podemos decir, su santificación. ¿Hay que exhortarlo por el pecado? Sí, hay que exhortarlo, hay que mostrarle la palabra de Dios, pero tenemos que tener esa paciencia, la mucha paciencia que el Señor nos tiene a nosotros. Cuando dice que la fe produce paciencia, quiere decir para nuestra vida, pienso que también incluye la paciencia hacia los demás. Obviamente, después de, no sé, yo tengo ya
Vamos a cumplir como la iglesia, 14 años de pastorado, pero ya vengo desde tiempo antes trabajando en la obra. Yo me doy cuenta, obviamente, de muchas cosas que digo, esta persona tendría que cambiar esto, esta otra persona tendría que cambiar esto, yo tendría que cambiar esto también. Pero a veces la paciencia puede salirse y uno dice, quiero hacer la obra que corresponde al Espíritu Santo. Mi confianza, cada vez que me ocurre eso, mi confianza está acá, en la palabra de Dios. ¿Sí? También está cuando bajo de este púlpito y hablo la palabra de Dios ahí, pero es la palabra de Dios. No es mi gran consejo. O sea, yo no tengo ningún consejo para ustedes, hermanos, excepto la palabra de Dios. Puede haber preguntas actuales, de cosas más actuales, pero la palabra de Dios te da la cosmovisión para responderlo. En la mayoría de los casos. Y si alguna vez me preguntan algo, yo diría, bueno, déjame verlo en la Biblia, déjame consultar con otro pastor, déjame, cuando son cosas por ahí que no son bastante claras, pero siempre, sea que uno lo busque o que pida ayuda en otro, la ayuda va a venir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Vamos a los errores comunes de confundir, invertir o separar la santidad, la justificación de la santidad, ¿sí? De la santificación, podemos decir. Pongo un ejemplo muy concreto de confusión, ¿no? Los católicos, ¿sí? O también piensen, que es el mismo error, ¿no? En los Gálatas de hace 20 siglos, en los tiempos del apóstol Pablo. No estamos estudiando esa carta, pero básicamente es el mismo error. Que mezcla, y esto es una mezcla, entre la justificación y la santificación. Los Gálatas de hace 20 siglos mezclaban esto. Ellos creían que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. O sea, no negaban. No todos los Gálatas, ¿se entiende? Sino una porción que confundía a la iglesia, o hacía ruido en la iglesia en Galacia, porque los Gálatas eran una iglesia de creyentes. Pero había algunos que no sé si eran creyentes o no, pero venían de los judíos y decían, vos aparte de creer en Cristo tenés que guardar la ley, tenés que circuncidarte, etcétera, etcétera. Eran judaizantes. Hoy también hay judaizantes en la iglesia evangélica, y creo que es el mismo caso. Pero la iglesia católica también mezcló esto. Si ustedes dicen, ¿cuál es el problema de los católicos? ¿Creen algo diferente respecto a nosotros en cuanto a la justificación de Cristo? No muy diferente. Ellos creen en la persona de Cristo como creemos nosotros. Pero ¿qué es lo que mezclan? Las obras con la fe. Por eso la sola fide o la sola fe de la Reforma le sonaba muy mal a sus oídos. Porque ellos decían, no solo por la fe, sino también por esto. Vamos a entrar en detalles. Pero todo sistema, entre comillas, cristiano, que mezcle justificación con las obras que son la santificación, es un falso evangelio como el de los Gálatas. Pablo, ¿cómo dice? ¿Es un falso evangelio porque niegan a Cristo? No porque ellos no negaban a Cristo ni su sacrificio en la cruz, sino que mezclaban las obras de la ley como una vía de justificación. O sea, ahí estaba la mezcla. Entonces podemos decir, es el caso en donde se confunde la cuestión con confundirlas, ¿sí? Y por ejemplo, hablando de los evangélicos en general, nosotros sabemos que la salvación es un don de Dios y el que comienza la buena obra la termina, o sea, no se pierde. Uno puede perder lo que se ha ganado, pero si la justificación, que me da la salvación, no la gané yo, no la puedo perder. Siempre dicen esas personas, ustedes son de la triple S, salvo, siempre salvo. Ustedes son del, no sé, SIS, ISI, el del ISI, inseguros, siempre inseguros. Pero no es una cuestión de si me siento seguro, me siento inseguro, sino en base a qué me siento seguro y en base a qué me siento inseguro. Nosotros sabemos que la fe descansa en la justificación. Él me ha declarado justo. Si yo le fallo a Él no me va a quitar la salvación. Pero algunos dicen, ¿cómo? Si vive una vida lejos de Dios, nunca ha conocido a Dios. Nunca ha sido justificado. Pero si he sido justificado, Dios ha producido frutos en mí. Si resbalo, tengo que levantarme. No tengo que caer en pecados, pero sí a veces, ¿no es cierto? Estamos en ese proceso, en esa lucha, en donde no debemos pensar así, como diciendo, bueno, y ahora he perdido la salvación. Fíjense que esto atormenta a una gran parte del pueblo evangélico.
obedecen por miedo a perder su salvación. A lo mejor son salvos, no estoy hablando de no salvos, de personas salvas que cuando conocen la diferencia en la doctrina reformada entre justificación y santidad o santificación, trae un alivio, y ese alivio no lo hace pecar más, créanme que no lo hace pecar más. Ese alivio lo lleva a una mayor santificación. Porque antes estaban obedeciendo por un motivo egoísta, no me saques la salvación. Y ahora obedecen a Dios por un motivo de gratitud, gracias Señor por la justificación. ¿Se entiende cómo viene la doctrina a impactar en nuestras vidas y nos saca? Yo digo, si bien la persona salva ya perdió las cadenas, ¿verdad? Cristo rompió las cadenas, pero hay algunas cadenas doctrinales que quedan en la cabeza y que hoy muchos viven así. Ojalá ustedes puedan comentar esto. A las personas que ya son libres, es una proclama del Evangelio, sois verdaderamente libres. Por esto, entendiendo la diferencia entre justificación y santificación. El problema de invertirlas, ¿sí? Bueno, también es como confundirla, pero quizás con un breve matiz, ¿sí? Y eso ocurre, como digo, puede ocurrir en nosotros cuando nuestra esperanza por ahí la queremos poner en la santificación. Hermano, esto va a pasar y pasa a veces en nuestras congregaciones. Vamos con personas que dicen, ¿seré verdaderamente salvo? Y ya son miembros, ya son, a lo mejor conocen al Señor de años, u otras personas que ya son salvas y todavía no están en el proceso de, podemos decir, de membresía, pero que uno dice, sí, en un momento yo hablo con la persona y cree en el Señor Jesucristo y me explica los hechos de la cruz y me explica todo, pero en algún momento dice, ¿seré o no salvo? Es porque, en caso que sea salvo estamos hablando, ¿no? Está poniendo su mirada en su santificación en vez de la justificación. Cuando pones la mirada en la santificación siempre dudás porque siempre te falta. Y si estás más o menos flojito espiritualmente, uy, seré salvo y empieza ahí como una especie de, no sé cómo llamarlo, un ciclo, un loop, que cae la persona en desesperación. Bueno, recordemos, soy declarado justo no por Jesucristo. ¿Necesito mejorar mi vida y parecerme a Jesucristo? Sí. ¿Qué hago? Clamo a Dios, Señor, ayúdame. La gracia que me trajo salvación es la gracia que me auxilia en santificación. Pero no caer en la desesperación. No caer en la desesperación. Separarlas totalmente sería el tercer punto de esto del problema, ¿no? Al principio dijimos confundirlas, justificación con santificación, invertirlas, ¿sí? Y ahora está en considerar las cosas diferentes, ¿no? Es un tren, ¿sí? El orden de la salvación es un tren con varios vagones. El vagón que está acá, que se llama justificación, trae un vagón unido detrás que se llama santificación. Cuando avanza uno, o se puso en movimiento uno, el otro también se puso en movimiento. No son dos vagones en vías separadas, son cosas unidas. Pero hay algunos que lo separan. Y cuando hay esta confusión en el ambiente de una iglesia local, ¿sí? Donde no están en claras estas cosas que estoy predicando, es posible que algunas personas crean ser salvas y no lo son. ¿Por qué? Porque se fueron al otro extremo. Tomaron que la justificación, o sea, yo soy salvo, pero Dios no requiere ninguna obra de mí como consecuencia, subrayo, ¿sí? Sino que yo puedo vivir como quiera, total la gracia me perdona. ¿No pasaba esto en los romanos? Sí, vamos a hacer males para que vengan bienes, no. Se fueron al otro extremo, separaron las dos cosas, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas de hoy es el creyente nominal que llamamos. Es decir, yo soy evangélico, yo soy salvo, ¿sí? Y es como que se vuelve anti-ley, antinominiano, anti de todo lo que exige Dios, diciendo, total, la gracia lo cubre todo. Todo es por gracia. Dios me acepta como soy, y está hablando en la parte primeramente de la salvación. Hay canciones que dice, tú me aceptas como soy. Yo tengo que venir como soy a Cristo. ¿Cómo soy? Como pecador. Pero Dios me acepta en eso, no porque decir, Dios hace un guiño y dice, bueno, tus pecados, yo te perdono igual, pero vos conservarlos tus pecados. No, cuando venimos a Cristo, que Él nos trae hacia Él, nos limpia de todo pecado. Nos hace odiar el pecado.
nos cambia la mente, nos cambia el corazón, hace una nueva obra en nosotros. No nos dejas con los pecados. Venimos a Cristo como pecadores, no como otra cosa. Seguimos siendo pecadores, pero Dios inicia en la salvación un proceso santificador. Por lo tanto, no decimos, no importa, yo peco, total, la gracia, la gracia, la gracia. Eso es tener un mal entendimiento. Por eso muchas personas tendrían que piensan así, examinar, ¿realmente te alcanzó la gracia salvadora? Porque la gracia salvadora, déjame decirte, no va separada de la gracia santificadora. Entonces cualquier persona que dice, y ahí entendemos Santiago, ¿no? Mi fe, pero no tiene obras de consecuencia, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras, le dice Santiago. No se puede mostrar, una fe teórica, una gracia teórica. La verdadera gracia te transforma. O podés mostrar por tus obras tu fe. Entonces, otra cosa que sucede, ¿no es cierto? Esto estaba en Santiago, si alguno lo quiere recordar, en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 25. Entonces lo que distingue, y esto está en Gálatas 5:6, la verdadera fe de una simple profesión cristiana, de obras, de una simple profesión cristiana, son la presencia de un cambio de vida, o sea, la presencia de buenas obras. Bien, vamos al tercer punto. Tanto la justificación como la santificación proceden de Cristo. Esto es importante. Alguno podría decir, bueno, Cristo me salvó, pero yo tengo que mantenerme en santidad. Entonces, la justificación depende de Cristo y la santificación depende de mí. No. La justificación es una obra de Dios. 100% de Él, sí, depende de Él. Pero la santificación depende de la gracia de Dios y de mi esfuerzo y colaboración personal para llenarme de esa gracia y luchar contra el pecado. No los quiero ser técnico, pero siempre hay palabras que lo voy poniendo, ¿no es cierto? Más allá que esto lo enseñamos en el Instituto de la Iglesia, lo voy poniendo en la mente y corazón, que si bien no está en la Biblia, pero que nos ayuda a entender. La justificación, o sea, la salvación, el hecho de la salvación es monérgico, o sea, la obra de uno, monergismo, uno, Dios haciendo la obra. Pero la santificación, ¿cómo es? Sinérgico. ¿Vieron cuando se usa la palabra sinergia? Que dos compañeros de trabajo tienen buena sinergia para trabajar. Bueno, la sinergia es el Espíritu Santo con nosotros. O sea, el Espíritu Santo provocando en nosotros la santidad y nosotros clamando por esa gracia para producir la santidad. Ahora, si nosotros nos cruzamos de brazos y decimos, Señor, santifícame. Esa no es la posición. ¿Sí? Y lo he escuchado incluso en muchas personas que a lo mejor tienen una buena doctrina, pero entienden mal esto, diciendo, si el Señor me va a santificar algún día. ¿Qué cuestión práctica tiene eso? ¿No? Cuando yo lo sienta, dicen otros, ahí me voy a poner a cuentas con Dios y mi vida. Creo que el gran problema para el avance de la santificación es poner adelante nuestros sentimientos. Nosotros sabemos, hermanos, que en esta reunión, en este culto de adoración, el Señor viene a nuestra vida por medio de sus medios de gracia, que es la predicación de la palabra, las oraciones, los cánticos, a fortalecer nuestra vida. Pero, ¿cuántas personas todavía dicen, yo me quedo en mi casa porque hoy no siento de ir a la iglesia? O sea, ¿qué ponen? Sus sentimientos. ¿Y qué es la obediencia? Es decir, no, yo sé que Dios tiene que fortalecer mi vida y soy un necesitado. Ay, no tengo ganas de leer la Biblia, no la leo. No, yo tengo que predicarme a mí mismo, decir, yo necesito este libro, porque ahí está la guía del Señor, o la oración. Entonces, la santificación, nuestro gran enemigo, hermanos, es nuestro sentimiento. ¿Qué vamos a poner delante? Es la gran pregunta. ¿Nuestros sentimientos o podemos decir, la obediencia que nos pide la palabra una vez que la conocemos? Hoy es un mundo de sentimientos. ¿Sí? Si lo siento, lo hago. Entonces, si no lo siento, estoy siendo un hipócrita, porque si yo voy a la reunión no teniendo deseos de ir, soy un hipócrita. No te equivoques. Esa es la falsa predicación de nuestro corazón. Estás obedeciendo. Aunque en tu corazón se revele ciertas cosas, no sos hipócrita si no tenés ganas de leer la Biblia y la lees. No sos hipócrita si no tenés ganas de orar y orás. No sos hipócrita si no tenés ganas de venir a la reunión y venís.
esto significa obediencia. Puede ser un fariseísmo al principio, pero si uno dice, no, mi corazón lucha. ¿Sí? Todo es la gracia. Cuando yo siento eso, esa incompatibilidad en mi interior, esa lucha que a veces no sé cómo resolver, tengo que clamar por más gracia. La gracia ha sido dada en la salvación y todos los días es dispensada. Todos los días caía el maná para Israel. Todos los días había que salir a juntarlo. ¿Sí? No puedo decir que el Señor, dame hoy fuerzas espirituales para vivir el resto del año. No. Dame hoy fuerzas espirituales. Mañana, dame para el día de hoy fuerzas espirituales, tu gracia, y mañana también, y pasado. Ese es entendimiento de la santificación. O sea, la santificación no es, si bien podemos tener buenas temporadas y malas, pero es algo más continuo. Entonces, todo esto procede de Cristo, o sea, justificación y santificación proceden por gracia de Cristo. Ambas comienzan al mismo tiempo, una en forma definitiva, justificación, y otra en forma progresiva, santificación. Y ambas son necesarias para la salvación, porque la fe sin obra es muerta. No puedo decir que soy justificado si en mi vida no hay un proceso santificador. Quería terminar citando a alguien que escribió mucho de esto, yo se los recomiendo leer. Creo que está en el libro que se llama La Santificación, es J.C. Ryle, un pastor y escritor del siglo XIX, ¿sí? Que rescato estas dos cosas. Para la justificación dice lo siguiente: Cristo ha ganado la justificación, bueno, y la santificación para su pueblo. Ambas gracias tienen que ver con la fe en Jesucristo, pero de diferentes maneras. En la justificación, nuestra fe resulta en que seamos perdonados, aceptados y justificados a los ojos de Dios. Y segundo, en la santificación, esa misma fe acepta, activa y ansiosamente todos los mandamientos de Cristo que le ha dado al creyente. Entonces, en la santificación, si deseamos crecer en ella, debemos acudir continuamente a Cristo. Él es la cabeza de la cual cada miembro recibe el alimento, según Efesios 4:16. Debemos vivir diariamente la vida de fe en el Hijo de Dios y proveernos diariamente de su plenitud para que nuestras necesidades de gracia y fortaleza sean satisfechas. Nos damos cuenta, hermanos, ¿no? Entender esto, explicar esto, diseccionar esto, aplicarlo a nuestra vida es fundamental. Que podamos irnos esta mañana, estas cosas ya las sabíamos, pero siempre la palabra de Dios la predicamos y cuando nos toca una serie expositiva como Romanos, volvemos a afianzar estos conceptos. Somos justificados, amén, por Cristo. Somos santificados progresivamente, podamos decirle al Señor en esta mañana: Señor, santifica mi vida. Quiero estar un escalón, podemos decir, más cerca de ti en comunión. Que el Señor nos bendiga. Amén.